Bien, entonces, nombre de la entidad, la elige el usuario, pone un nombre que no sea una palabra reservada. El nombre de las señales es un conjunto separadas por comas, se puede hacer, o puede ser un renglón por cada definición, si lo quiero, con punto y coma en cada caso. Después, el modo son 4 opciones, dijimos entonces. In, out, no puede ser leída, out. Buffer es una salida que puede ser leída, o bien in-out es una señal que puede ser usada indistintamente o como entrada o como salida. Y eso es muy popular, muy cómodo para los dispositivos lógicos programables, que vimos que tenía realmente entradas de in-out. Algo importante. Fíjense, cosa que es muy importante y es habitual que nos equivoquemos. Acá digo port D0, está bien, D1, D2, D3, enable clock, 2 puntos, hasta ahí todo bien, in bit, punto y coma. Q0, Q1, Q2, Q3, 2 puntos, out, bit. ¿Cuál es mi tentación? ¿Dónde pongo el punto y coma? Manteniendo la equivalencia, tengo la tentación de poner el punto y coma al lado de bit y después el paréntesis. Me saca un insulto en 3 idiomas el compilador. Entonces, fíjense, lo que estoy queriendo decir es que después del paréntesis hay un punto y coma. Adentro puede poner algún punto y coma, por ejemplo, para decir, acá terminaron las definiciones de in. ¿Podría haber invertido y puesto out antes que in? Sí. No hay ningún tipo de problemas. Entendamos otra cosa que es importante. Salvo que yo indique lo contrario, aquí no existe el tiempo. En el sentido que uno está acostumbrado, cuando escribe programas de cualquier tipo, cuando tengo 2 renglones, se ejecuta el renglón de arriba primero y después el renglón de abajo. ¿Sí? Aun cuando uno no haya programado nunca, cuando escribe órdenes, instrucciones o secuencias, hace primero lo que escribe primero y después lo que escribe luego. Acá no existe. Eso se llaman sentencias concurrentes. Todo ocurre como si todas hubieran sido escritas para el mismo momento. No está representado el tiempo en las arquitecturas. Salvo que yo indique expresamente, esto debe ocurrir después que esto. Y que tendrá una sigla que lo dice bien claramente, process. Que había aparecido por algún momento. Cuando yo digo process, estoy indicando secuencia temporal. Si no, todos los renglones que yo escriba son interpretados simultáneamente. Haremos especial énfasis, especial hincapié cuando empiece a aparecer el tiempo. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Arquitectura. Ahora hemos visto la entidad así en líneas generales. Arquitectura. Nombre de la arquitectura, of, y acá viene el nombre de la entidad que definimos antes. Is, de vuelta. Acá vienen declaraciones de tipo, de señales, de constantes, de funciones, de procedimientos o de componentes. Procedimientos y componentes significa nivel jerárquico. Componente significa que yo definí antes un componente que se llame sumador completo. Begin, fíjense, sentencias concurrentes. Es decir, que todo lo que esté escrito acá en el medio está interpretado atemporalmente. No existe el tiempo, no hay secuencialidad, todo se interpreta al mismo tiempo.
¿Alguna pregunta? Bien, ¿cuáles son los tipos? ¿Vieron que nosotros decíamos sobre la derecha que aparecía el tipo? Bueno, tenemos bit, bit vector. ¿Qué significará bit vector? Significará que si yo quiero, en lugar de tomarme el trabajo de describir D0, D1, D2, D3, digo, D es un vector que va de 1 desde 0 hasta 3. O si lo prefiero, de 3 a 0. De acuerdo como me convenga a mí. Lo defino como vector. Análogamente, asociaré que puedo definir Q0, Q1, Q2, Q3, o bien puedo definir un vector que va desde Q0 hasta Q3, o si yo lo prefiero, al revés, desde 3 hasta 0. Ese es el concepto de bit vector. Conjunto, un vector de bits. Entonces, acá tenemos un buen ejemplo de lo que es un vector de bits. Booleanos, variables booleanas, variables char, es decir, símbolos ASCII, valores enteros, porque ojo, puedo llegar a trabajar con variables de tipo entera. Por ejemplo, para un contador de eventos cuenta números enteros. Puedo llegar a manejar también números reales, no es muy frecuente, pero puedo manejar números reales. Severity level quiere significar, yo seguramente cuando escriba un componente en PHDL, voy a cometer, no estoy pensando en una compuerta AND, sino que estoy pensando en algún esquema un poco más complejo. Voy a cometer errores. O voy a cometer algunas cosas que no son errores, porque no son catastróficas, pero que el compilador dice, mire, lo que hizo no está mal, pero ¿por qué no lo piensa de nuevo y busca hacerlo de una mejor manera? Eso es lo que se llaman warnings, advertencias. No son errores. Yo puedo fijar, si quiero, consideremos que de acá para abajo, por la severidad, por la importancia, lo empiezo a considerar como error. Lo que era un warning lo empiezo a considerar como error. Porque quiero hacer un equipo de alta confiabilidad, entonces no quiero admitir errores, digamos, warnings que me puedan llegar a afectar la performance. Por lo tanto, cuando me aparezca una advertencia de este nivel para arriba, lo considero error. Mientras que sigo manteniéndolo como advertencia, como warning, de este nivel para abajo. Es lo que llamamos severity level, por ejemplo. String es un texto que está, por ejemplo, una palabra. Si bien character era una letra, string es un conjunto de characters, es un conjunto de símbolos ASCII. Time es una variable de tipo temporal, que la puedo llegar a usar, por ejemplo, con un reloj. Es decir, si el reloj llegó a tal valor, tomo alguna decisión. Los operadores. Pues acá lo que estamos diciendo es el tipo de los tipos predefinidos en VHDL. Era lo que me aparecía sobre la parte derecha de la entidad. Ahora, los operadores, que son los que yo utilizo como por ejemplo para hacer comparaciones, digo, tendré un operador que será la suma. Primero hablemos a nivel aritmético, como operadores enteros. La suma, la resta, multiplicación, división, módulo, la parte entera de una división, resto del módulo, no es muy frecuente que vayamos a utilizarlos, valor absoluto y si la multiplicación era un asterisco, la potencia son 2 asteriscos. ¿Qué es lo que utilizo frecuentemente de aquí? Operador suma, resta, multiplicación y división. A lo sumo. Por otro lado, operadores booleanos.
and, or, NAND, NOR, OR exclusiva, NOR exclusiva y complemento. Puedo crear datos que tengan un significado especial para mí, que es lo que llamamos datos enumerados. Por ejemplo, en un semáforo, ¿cuántas variables tengo en un semáforo? Rojo, amarillo y verde. ¿Cuántas variables tengo en el arco iris? Y arranco en el violeta, el azul, bla, 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 hasta llegar al rojo. Tendré entonces arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Son variables que defino yo de acuerdo con mi conveniencia. ¿Lo puedo hacer? Sí. Entonces yo puedo decir que tengo una variable tipo arco iris y que estos son los valores que puede tomar esa variable. Análogamente, una variable de tipo luz de semáforo que puede adoptar reset, stop, wait and go. O si quiero un semáforo de tipo de la calle, puedo decir red o rojo, amarillo y verde. Bien, si yo quiero escribir un texto en ASCII, no tengo que irme a la tabla de ASCII y decir que la letra A es A mayúscula es 41 hexa, sino que puedo simplemente representarla con comillas. Entonces decir que los símbolos char está constituido por comillas, no me equivoqué, apóstrofe, la letra A y apóstrofe. Eso es para variables de tipo char, es decir, una sola letra. Las expresiones booleanas, las variables booleanas pueden tomar solamente el valor verdadero o el valor falso. Y las variables bit, que son las que vamos a usar nosotros mayoritariamente, en principio, por ahora van a ser 0 y 1. Y a uno se le ocurrió, ¿y si quiero usar alta impedancia? Y ahí se sintió como si se rompiera toda una cristalería. Y dijeron, no lo tenemos previsto. Por lo cual, bit puede solamente valer 0 y 1. Si quiero alta impedancia o alguna otra condición como pull up o pull down, caramba, no lo tengo previsto, tengo que meter alguna otra consideración. Tendré que redefinir, esa es la norma, ampliar la norma. Y ahí es donde apareció Standard Logic. Vamos a ver que es mucho más frecuente que poner bit, que puede valer 0 o 1, poner Standard Logic. Entonces pondremos in Standard Logic, out Standard Logic. ¿Por qué? Porque las variables Standard Logic, los datos para Standard Logic pueden ser 1 y 0. Hasta aquí ninguna duda, igual que antes. Pero me aparece alta impedancia, un 1 débil, un 0 débil. ¿Qué significa un 1 débil o un 0 débil? Significa que tiene pull up o pull down. Y que yo lo puedo externamente forzar sin ningún drama. Y después puedo tener X y W, indefinido fuerte, indefinido débil. U, no inicializado, undefined. Y guión, indiferente. Si yo tengo, por ejemplo, 4 variables, perdón, dije mal, 4 en la entidad, tengo 4 salidas y esas salidas las quiero poner en alta impedancia, diré que esas salidas serán Z, 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 Z. Una Z para cada una de las salidas. Perdón, ¿qué dijo del débil? ¿El 1 débil o 0 débil? Que es, significa que internamente
está representado por un pull down, por un pull up o por un pull down. Es decir, Pero que eso no es el 1 fuerte o 0 fuerte. Cuando hay pull up o pull down, dependiendo. no, porque si usted tiene un pull up externamente, si pone un 0, si tiene un resistor de pull up, ¿se rompe algo? Manda el 0 que puso afuera. A ver. Lo que digo es lo siguiente. Imaginemos que tengo una entrada. A esa entrada, internamente le pongo un resistor de pull-up. Entonces, esta entrada va a tener marcado, por ejemplo, un 1 débil. ¿Por qué un 1 débil? Porque si yo le coloco la entrada a tierra, va a mandar la entrada que yo le forcé a tierra. Y no se va a romper nada. Si yo tengo un 1 y lo pongo a tierra, eso sí es grave. ¿Sí? Bien. Acá lo que nos interesa de todo esto es, por ejemplo, las enumeraciones para decir que tengo acá una asignación a la cual yo digo que el rango es de 31 a 0, de 31 a 1, y si yo quisiera podría decir también de 1 a 31. Entonces la diferencia es que si yo digo 1 a 31 tengo que decirlo 1 to 31, 1 to 31. Si lo quiero hacer en el orden inverso, tengo que usar down to. Es decir, down to significa, down es bajo, entonces significa decreciente. La enumeración decreciente. Entonces es desde start to end, desde 1 a 31, o bien desde 31 hacia abajo hasta 1. También puedo definir constantes, y fíjense que la diferencia que aquí aparece, que para definir una constante voy a utilizar el 2 puntos y el igual para asignarle valor a una constante. Por ejemplo, para cuando hablamos tantas veces de ese multiplexor que yo fabricaré de n entradas, de n vías, en algún lugar diré n vale 14, entonces pondré 2 puntos igual 14. Y ahí compilaré y le daré la implementación a ese multiplexor de 14 entradas. Entonces los valores para definir vectores van a ser en forma creciente utilizando to o decrecientes utilizando down to. Bien, esto no. Puedo de la misma manera que las variables que eran bit las pasé a Standard Logic, los vectores, que hasta ahora eran bit vector, ahora lo pasaré a Standard Logic Vector. Lo que estábamos diciendo recién. Un Standard Logic Vector es un vector constituido por n elementos y que lo numeraré en forma creciente utilizando to o en forma decreciente utilizando down to. Variables. La diferencia entre una variable y una constante es bastante obvia. La constante no cambia, la variable puede cambiar. Es decir,
Si yo digo que el multiplexor tiene 14 entradas, la indicación para el multiplexor será que n vale 14. Si yo defino una variable, es una asignación cuyo valor podrá ir cambiando con el tiempo. Una constante es fijada y no cambia en ningún momento. Las señales son asignaciones internas que se hacen dentro de la arquitectura y que se les asigna un valor que se utiliza como intermedio. Yo no puedo decir que una entrada es igual, que una salida es igual a una entrada. Entonces lo que hago es decir que una señal es igual a una entrada y luego que la salida es igual a esa señal. Así que las señales se utilizan, por ejemplo, como intermediarias entre una salida y una entrada. Digamos que no puedo hacer esa igualdad de una salida con una entrada por razones de definición. Entonces creo una señal como un ente abstracto que no tiene ninguna interpretación concreta y que la uso como intermediaria de la entrada hacia la salida. Por ejemplo, entonces, digo que la señal A es Standard Logic. Digamos que es equivalente a lo que sería antes un bit. La señal, ¿tiene sentido que yo diga que sea entrada o salida una señal? No, porque una señal es algo que está dentro de la arquitectura. Es decir, si yo tengo un circuito complejo que tiene entradas y salidas, si marco un nodo de los que yo conocía de Kirchhoff, ¿tiene sentido que diga que ese nodo es entrada o salida, un nodo interno? No. Será entrada de un lado y salida para el otro. Por lo tanto, la señal A digo que es Standard Logic, la señal B y C digo que son vectores decrecientes, de 7 hasta 0. Una variable contador digo que es entera. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de números enteros dijimos que típicamente se usaba como un contador? Entonces en este caso digo que es un contador que va de 1 a 8 o de 0 a 7 o lo que fuera. Y a su vez, en este caso lo que estoy haciendo es inicializarlo, decirle que es de 1 a 8 pero que le doy el valor inicial en 1, que cuando arranca está en 1. Una variable bit inicializada, una constante que digo que es un Standard Logic Vector de 4 elementos, y acá es una Standard Logic Vector a la cual le doy un valor inicial. Noten, primero, tema de sintaxis, y eso va a surgir cuando lo escribamos y nos aparezcan errores. Digamos, no tratemos de recordarlo todo de memoria. Cuando yo definí variables de tipo char, dije que era un solo ASCII y lo encerraba entre apóstrofes. Apóstrofes es una sola barrita. Cuando yo digo acá que es un string, lo encierro entre comillas, que son 2 barritas. Es un tema de sintaxis. Bueno, acá defino un arreglo bidimensional, que es una matriz que está constituido por 4 filas y 8 columnas. Bueno, los operadores son los que hemos definido antes. Los operadores booleanos serán AND, OR, NOT, OR exclusivo, etc. No existe una precedencia de un operador sobre otro. Lo que sí podemos llegar a decir es que cuando yo escribo una expresión, se empieza a recorrer y a ejecutar la expresión de izquierda a derecha. Es decir, que si yo escribo que a Z le asigno el valor de A, OB y C o D, ¿qué es lo que hace?
empieza a barrer de izquierda a derecha. Primero suma, lógicamente, ¿no? A o B. El resultado lo multiplica por C. Hace la AND. Y el resultado le hace la OR lógica con D. Si yo quiero otra cosa, tengo que cerrar entre paréntesis. Hasta que me acostumbre y cuando tenga dudas, pongo paréntesis. Entonces, los operadores lógicos, ¿cuáles son? AND, OR, NAND, NOR, OR exclusiva y NOR exclusiva. Tienen que actuar sobre variables booleanas, porque dijimos que son los operadores booleanos. Entonces, pueden operar sobre variables de tipo bit, bit vector, standard logic y standard logic vector. Los operadores son los que me permiten a mí efectuar lógica y hacer comparaciones y tomar, decidir operaciones. Serán igual, desigual. Fíjense cómo es el desigual. Es un tema tipográfico. Lo que nosotros dibujamos en el pizarrón como el igual tachado, bueno, tipográficamente tengo que utilizarlo con la barra hacia adelante y el igual. Tendremos después mayor, mayor igual, menor, menor igual. Ojo, no confundamos el menor o igual con el símbolo de asignación. Eso surge por la sintaxis. Estas comparaciones las puedo aplicar en escalares, en cadenas de símbolos, de caracteres, o bien en vectores. Caso contrario, este menor o igual equivale a una asignación, porque nosotros cuando lo usamos hasta ahora, ese menor o igual, estábamos diciendo que lo que estaba sobre la derecha se le asignaba a lo que estaba sobre la izquierda. Podemos unir objetos por medio del símbolo ampersand. Esto es igual que se usa en el lenguaje C. Podemos usar multiplicación y división, si lo permite el entorno. Si multiplicación y división podrá ser entre variables booleanas, no. Podrá ser entre variables enteras o variables reales. El operador lógico NOT, que ese sí lo podemos utilizar con variables booleanas, y la potenciación, también entre escalares. Hay otros más, pero nos exceden. Nosotros vamos a usar cosas bastante sencillas, ¿no es cierto? La asignación consiste en, por ejemplo, a la variable A asignarle. Fíjense que acá no tiene sentido que esto sea interpretado como menor o igual. Porque el menor o igual va a ir asociado con un if. Entonces, if Pepe menor o igual que Josecito, then, y decido qué hacer. Acá la sintaxis, el entorno, me dice que esto es una asignación. Que lo que aparece sobre la derecha se lo asigno a la variable que está a la izquierda. Ese es el concepto entonces de asignación. En el caso de que se trate de una variable o una constante, es el dos puntos igual. La asignación es para una salida o para una señal. Recordemos, este símbolo es la asignación para una salida o para una señal. El dos puntos igual es para una constante o para una variable. A las entradas, fíjense, está marcado en rojo, es muy lógico. A las entradas no se le puede asignar un valor. Se supone que es el mundo exterior el que fija el valor. Por ejemplo, asignación fácil. Por ejemplo, A, que sea una señal de tipo Standard Logic Vector de 8 elementos, que arranca en el 7 y termina en el 0. B, una que sea de 3 elementos, que arranca en el 2 y termina en el 0. C es una señal
Standard Logic, de un solo bit. Entonces puedo hacer lo siguiente. Tengo que A tiene 8 bits. Fíjense qué mezcla rara. Al elemento 7 de la variable A, es decir, al bit más significativo, de prepo le asigno un 1. Mientras que la señal B, que tenía 3 elementos, se los asigno a los bits 4 a 6 de la variable A, de la señal A. Ahora, dentro de la misma señal A, los bits 1 a 3 le asigno valores, y fíjense la diferencia entre asignar un solo bit y asignar un conjunto de bits. Cuando asigno un solo bit es un apóstrofe. Cuando asigno un conjunto de bits es comillas. Pero las comillas simples no significaban ASCII, Depende del contexto. Porque acá no tiene sentido que le asigne un valor ASCII, porque piense usted, 3 símbolos ASCII, cada símbolo ASCII son 7 bits, son 8 bits. ¿Cómo hago para meter 8 bits multiplicado por 3 en 3 elementos de la señal? Y después, C, que era una señal de un solo bit, lo asigno al bit 0. Bueno, los puertos dijimos que pueden ser in, out, buffer, para el caso que pueda llegar a ser leído, para el caso que se pretenda utilizarlo como realimentación. Entonces los puertos, tendremos puertos de entrada, puertos de salida y el buffer que puede ser leído internamente. Acá creo que está bien clarito la idea de por qué lo defino como buffer. In-out es aquel que pueda llegar a ser usado como entrada o como salida. Y hoy dejamos acá.